Cordial saludo, compañeros de la UNAD, en especial al curso de ética del segundo semestre del 2016, el grupo 203. Bueno, a continuación en este video les hablaré un poco de las posibles soluciones, también las causas del problema de los intereses personales de los funcionarios públicos, un tema que para nadie es desconocido, un tema causante de muchas de las problemáticas que hoy en día se viven en nuestra sociedad, no solamente en nuestro departamento o a nivel de nuestro país, sino en países vecinos y demás, ¿no? Entonces esto es un tema que preocupa, preocupa porque estos funcionarios básicamente son los que dirigen y lideran nuestra sociedad, ¿no? Entonces, básicamente creo que este problema radica es en el egoísmo, en el individualismo de cada persona, ¿no? De cada persona que adquiere, digamos, esta responsabilidad ante la sociedad, de ser un líder, un funcionario, ¿cierto? Un gobernante. Mm, en el afán por enriquecerse de manera rápida, que sea algo vistoso, ¿cierto? Entonces esas personas empiezan a incurrir en actos que no son los correctos, no son los mejores, en actos de corrupción y cantidad de otros temas, ¿no? Que llevan al enriquecimiento ilícito y demás. Entonces, hoy en día vemos en las noticias muchos de estos casos, ¿no? Por ejemplo, el de agroingresos seguros, donde era un dinero supuestamente para los campesinos de nuestro país, los que trabajan la tierra para que los citadinos, para que todos, cierto, todo el pueblo tenga alimento. Era para aquellos campesinos y vemos que fruto de un mal dirigente, de un corrupto, de una persona que no buscaba un bien colectivo, sino más bien un bien personal, individual, pues vemos que este dinero se repartió entre la clase alta de nuestro país, ¿cierto? Entre grandes empresas y excluyeron totalmente a los campesinos, a verdaderamente a aquellos que lo necesitaban. Pero es fruto de eso, precisamente del egoísmo, del querer enriquecerse de una manera rápida, de una manera exagerada. Entonces, básicamente yo pienso que el problema de esto es el egoísmo de cada persona, es la falta de bondad, ¿cierto? La falta de misericordia verdaderamente hacia los demás, es lo que lleva a este comportamiento de estas personas, ¿no? Y de muchos que puede desarrollarse en el transcurso de su vida a medida que vaya adquiriendo nuevas responsabilidades, nuevos cargos, tal vez muchas cosas pueden hacer que esa persona vaya cambiando, ¿no? De una manera de pensar hacia los demás y para los demás a una manera de pensar individual para sus propios bienes. Entonces, por ahí dicen que el poder y el dinero corrompe y daña. Entonces, eso también es un arma de doble filo y por eso es que muchos de estos personajes acuden a este tipo de comportamiento.
Entonces yo pienso que la clave para corregir este problema de los intereses personales de funcionarios públicos, yo creo que tiene que ser más en la ética profesional, en sus fundamentos como profesional, como persona, como individuo, ¿cierto? Ante una sociedad, ante, ante una comunidad. Entonces yo pienso que en primer lugar esa persona tiene que tener unas bases sólidas y firmes, que esas bases sólidas y firmes se infundan y se generan desde el hogar, desde el hogar, desde esa célula básica de la sociedad, que es el hogar. Desde ahí entonces empiezan los valores, la ética, ¿cierto? La ética, la moral como persona, antes que como un profesional o cualquier otra situación. Antes que eso se fundamentan los principios de cada individuo. Entonces yo pienso que la solución para eso tiene que ser la educación, pero desde el hogar, no desde el colegio, desde la universidad, no. Esos son complementos para el crecimiento individual de una persona, pero donde realmente se fundamenta, donde nacen, donde crecen esos principios, es en el hogar. Entonces la clave para la solución de este tipo de comportamiento en el individuo inicia desde el hogar, enseñándole principios básicos de respeto, de amor al prójimo, de bondad, de misericordia. Eso inicia desde ahí. Entonces el colegio son complementos, la universidad son complementos, son engranajes que se acoplan a esa base que es infundada del hogar. Básicamente pienso que la solución a este tipo de comportamiento es esa, es tener unos principios y unos fundamentos claros, claves en la vida, y esto inicia desde el hogar. Entonces todo está en cómo se formen nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, para evitar que este tipo de comportamientos se sigan presentando. Entonces esa era mi propuesta, ¿cierto? Esa propuesta que planteo ante el problema que seleccionamos, ¿cierto? Que seleccionamos en el momento 4. Espero pues que les guste. Entonces, cordial saludo compañeros y estamos en contacto.